Dios le bendiga. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza este día? ¿Cuántos llegaron en el tiempo de adoración? Porque también en el tiempo de adoración nos gozamos. Mire qué lindo. Valerie, si me puedes poner ahí el PowerPoint que teníamos de Cristo vive. Porque hoy celebraba, mire, mucha gente afuera celebra que Cristo resucitó, pero andan escondiendo huevitos de coneja, que las conejas no ponen huevos. Y todo el día el enfoque es más en la coneja, en los huevitos, y que vamos a llevar a los niños al parque para que los escondan. Se lo digo porque yo lo hice por varios años. Pero es la ignorancia de que no conocemos realmente el verdadero significado que representa la resurrección de Jesús. Si Jesucristo no hubiera resucitado, o mejor dicho, si Jesucristo no hubiera muerto de la forma que murió, y hubiera muerto de una muerte natural, que se hubiera acostado a dormir y hubiera muerto y fallecido, ¿sabe qué? No hubiera habido ninguna diferencia. Usted no hubiera de estar aquí, yo no hubiera de estar aquí. Jamás hubieran andado peleándose allí porque se robaron el cuerpo de Jesús. Pero sin embargo, como era un acontecimiento tan grande y tan poderoso, trataron por lo que más pudieron de hacer ver que el cuerpo de Jesús fue desaparecido, que se lo habían robado, que los discípulos se lo habían robado. Ahora, es un contraste porque todo lo que Él dijo ser se cumplió en Jesús. Usted puede ir a la tumba de cualquier otro profeta, de cualquier otro líder religioso, y si usted encuentra dónde está la tumba, usted va a llegar allá y va a encontrar los restos de esa persona. Pero la tumba de Jesús está vacía. Usted puede visitar Israel, o mucha gente hace viajes a Tierra Santa para entrar a esa tumba y sentir allí. Yo no sé qué siento porque no he tenido el privilegio de ir, pero todos los que han ido dicen que sienten la presencia de Dios como en ningún lado. Cuando se suben al monte donde Él fue crucificado, sienten una presencia tremenda del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hasta el día de hoy la sangre de Jesús está fresca. La sangre de Jesús sigue lista para redimirnos del pecado. El Señor, el deseo de Dios es de que todos vengan al arrepentimiento, vengamos al arrepentimiento y confesemos que Él es nuestro Señor, que Él es el Hijo de Dios y que murió por nosotros. Ahora, nosotros vamos a ir al parque, pero no vamos a ir a esconder huevitos. Y usted tiene que enseñarle a su hijo, a su hija, a su niño, que la razón de ir al parque es nada más a convivir como familia en Cristo que somos. Que vamos a celebrar que un día más del año, porque todo el año usted y yo tenemos que celebrar que Cristo resucitó. No nada más un día al año. Usted no tiene que esperarse a que venga Semana Santa, como muchos conocen Semana Santa, y festejar. Usted no tiene que prepararse todo el año, mejor dicho, darse rienda suelta todo el año para prepararse unas 40 días y hacer algo agradable a Dios, que a veces no lo estamos haciendo ni agradable a Dios. Estamos haciéndolo agradable a nosotros, pero no lo estamos haciendo a veces agradable a Dios. Entonces, es muy importante que nosotros le demos el enfoque que realmente merece este día. Y este día estamos celebrando que Jesús no se quedó en la tumba. Lo compartió la hermana María al principio del Evangelio de Lucas, de cómo las mujeres fueron a llevar, no iban esperando encontrar el cuerpo de Jesús, ellas iban a preparar el cuerpo del Señor para preservarlo. Porque así lo hacían, lo embalsamaban a la persona a los 3 días, porque después entraba en descomposición. Entonces tenían que ir a preparar el cuerpo del Señor. Ellas no iban con una fe de que lo iban a hallar resucitado, o de que iban a encontrar la tumba vacía. Ellos iban porque querían preparar el cuerpo del Señor, de su Maestro. Entonces,
Si damos, para darles una pequeña introducción, ¿cuántos han tratado de leer la Biblia desde el principio, desde Génesis? Y cuando llegan al libro de Levíticos, ¿no? Como que se confunden un poquito, perdón. Como que llegan allí y dicen, bueno, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Y por qué tenían que traer un cordero? ¿Y que por qué sin mancha? ¿Y que por qué tenían que traer esto y lo otro? Hermanos, en aquel tiempo el pueblo de Dios buscaba o tenía que ir cada año a presentar una ofrenda a Dios, y fue estipulado por Dios, de que tenían que venir a traer una ofrenda, un cordero sin mancha, un cordero que no tuviera una patita coja, que no tuviera por allí una herida que un lobo va a haber querido agarrar, sino tenía que ser una oveja limpia, tenía que ser un corderito limpio. Y lo que traían para el sacrificio tenía que estar limpio, tenía que ser lo mejor. Por eso usted y yo tenemos que darle a Dios lo mejor. Amén. Pero en aquel tiempo, cada año tenían que recordar lo que les costaba ir y ofrecer para perdón de pecados. Cada año lo tenían que hacer. Cada año usted preparaba su animalito y tenía que ir y llevarlo. Pero cuando usted se pone y analiza, dice usted, ay, qué bueno que a nosotros no nos tocó ese tiempo, que a usted y a mí no nos tocó ir y llevar y ofrendar esos miles de animalitos. ¿Se imagina cada año usted preparar su animalito y traerlo aquí? Pero por lo mismo de que no lo tenemos que hacer, a veces se nos hace o no le damos la importancia que merece a lo que realmente costó el perdón de su pecado. Y así es. Lo tomamos como por desapercibido. Si tiene por ahí su teléfono prendido, apáguelo o póngalo en silence y no lo conteste a menos que sea Jesús. Si Gestina llamada a Jesús, contéstela y pásala acá enfrente, por favor, ¿verdad? Porque tenemos que darle honor a la palabra de Dios. Entonces, cuando usted ve que ellos hacían todas esas costumbres y tradiciones que Dios las puso, usted dice, gloria a Dios que yo no tengo que hacer eso. Pero llegamos y vemos realmente que el sacrificio para usted y para mí fue la vida del Maestro, la vida del Señor. Fue un cordero sin mancha. ¿Por qué Jesús tenía que nacer de una virgen y no de un hombre? Porque no podía ser hijo de pecado. Usted y yo nacimos bajo la herencia del pecado, bajo la herencia de la maldición del pecado. Pero el sacrificio perfecto para que pudiera ser agradable a Dios tenía que ser un sacrificio de alguien sin mancha. Tenía que ser alguien sin pecado. Dice la palabra de Dios que Él no conoció pecado, no había pecado en Él. Así es. Él vivió una vida santa, agradable a su Padre. Amén. Y Él hizo la voluntad de su Padre hasta el día que se dio en sacrificio. Entonces, ahora usted puede decir, pero ¿por qué tenía que derramar su sangre? Porque dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Amén. Él tenía que dar su sangre como expiación por su pecado de usted, por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad. Amén. Entonces, si usted analiza, a Jesús le costó azotes, le clavaron, le incrustaron una corona de espinas, lo latigaron. Ahora, los azotes que le dieron, usted no crea que eran un látigo común y corriente, así nada más de cerdas de cuero. Tenía una especie de espinas como pijas, que cuando le incrustaban los latigazos a aquella persona, se incrustaba en la carne, en la piel. Y cuando daban el jalón se traían los pedazos de piel. Y sin embargo dice que nunca abrió su boca. Eso es lo que le costó al Señor la salvación de usted. Amén. Eso es lo que le costó al Señor mi salvación. Entonces, a veces, hermanos, a veces tomamos muy a la ligera el sacrificio de Jesús. Y cuando queremos hacer algo para el Señor, lo queremos hacer si tengo ganas, si me siento a gusto, si me siento ligerito, pero si estoy cansado no quiero hacerlo.
Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor no se cansó de ir cargando ese madero, esa cruz, y nada más pensando en ti? Nada más pensando en que tú un día ibas a tener la oportunidad de decirle: Señor, yo te acepto como mi Señor, acepto el regalo que hiciste pagando el precio de mis pecados en la cruz. El sacrificio que hizo el Señor no lo pudo haber hecho nadie más. Solamente alguien con el poder, con la fuerza del Espíritu Santo, podía hacer eso. Usted y yo somos 100% humanos y no lo podemos hacer. Jesús era 100% humano, 100% divino. Amén. Ahora, yo le quiero hacer esta pregunta el día de hoy. ¿Qué tan agradecido está? Esto es la pura introducción, ¿Qué tan agradecido está usted por lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Qué tan agradecido estás el día de hoy? Yo te hago esta pregunta y respóndete tú solo, tú sola. ¿Qué tan agradecido estás por el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Estás agradecido? Amén. Amén. ¿Realmente estás agradecido? Amén. ¿Estás agradecido que tú no tengas que realizar esos sacrificios de un cordero para perdón de tus pecados? En realidad, ¿se ha puesto a pensar que el Señor tomó el lugar que nos correspondía a nosotros? Porque en vez de que Él hubiera sido crucificado, usted y yo, mejor dicho, lo que lo llevó a la cruz fueron tus pecados y mis pecados. Él sabía que no había otra manera. Él tenía que darse el rescate por todo aquel que cree en Él. Pero cuando tú vienes y realmente analizas, dices, tienes que decir como dijo la pastora el otro día: Señor, ¿realmente estoy dando lo mejor de mí? ¿Estoy dando lo mejor de mí? Él se dio lo mejor. Vamos a leer Juan 20, del 1 al 10. Póngase de pie. Es un buen tiempo para ponernos a meditar y pensar y decirle: Señor, realmente te estoy dando lo mejor de mí. Realmente estoy dando lo que yo más puedo. Te estoy dando con excelencia lo poquito que te estoy dando. Juan 21 lo leyó la hermana María en el Evangelio de Lucas. La palabra de Dios se da en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Se fija que en el otro Evangelio de Lucas dice María y menciona otras mujeres, porque eran más mujeres. Juan nada más menciona a María, porque era aún oscuro. Dice: al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Dice el verso 2: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Este era Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Esto qué le da? Le da una indicación de que no confiaban en que el Señor había resucitado. Y ellos también pensaban que el cuerpo del Señor se lo habían llevado. Dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Dice: luego llegó Simón Pedro tras de él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Dice: y el sudario, en el verso 7, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Y dice el 9: porque aún no habían entendido la escritura de que era necesario que él resucitara de entre los muertos. Y volvieron a los discípulos y a los suyos. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, bendito Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio, Señor, que hiciste por cada uno de nosotros, Señor, por cada uno de esta humanidad. Padre bendito, porque tu anhelo, Señor, Padre, es que reconozcamos lo que hiciste por nosotros en esa cruz. Que reconozcamos, Señor, Padre, que no había otra forma de llegar a tu reino, Señor. Padre, ese reino, cuando tú dijiste que había llegado, el reino se había acercado, Señor. Padre, no había otra forma, Señor, Padre, porque por naturaleza somos pecadores, Señor, Padre, por tu misericordia, Señor, por ese amor tan grande, Señor, fue que tú fuiste a la cruz, Señor. Y Padre, cuántas veces menospreciamos lo que tú hiciste, Señor. Tomamos, Padre, tu sacrificio, Padre, muy a la ligera, Señor. Padre, a veces no tenemos, Padre, ni la reverencia, Padre, de postrarnos delante de ti, Señor. Padre, no tenemos la reverencia, Señor, Padre, ni de ponernos de pie cuando estamos leyendo tu palabra. Señor, pero te damos gracias, Señor, porque aún tú, Padre, aún nos perdonas, Señor, Padre. Aún, Padre, esa sangre sigue fresca, Señor, sobre esa cruz, Señor. Y Padre, sigue fresca para perdonar a todo aquel que se acerca a ti, Señor. Todo aquel, Señor, Padre, que abre su corazón, Señor, que decide confiar en ti. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias porque sin merecerlo, Padre, tú nos escogiste, nos apartaste, Señor, del mundo. Dice tu palabra que antes que nos formaras dentro del vientre de nuestra madre, Señor, tú nos apartaste, Señor. Tú nos escogiste, Padre. ¿Cómo no estar agradecidos, Señor, cuando hay tanta gente, Padre, que ni siquiera quiere acercarse a ti? Le molesta, Padre, que les hablemos de ti, Señor. Les molesta que vivamos hablando de Dios, que vivamos hablando de ese Dios que nos ama, de ese Dios perdonador, de ese Dios lleno de misericordia, Padre. Por eso en este día, Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por ese sacrificio, Señor. Y te pedimos, Padre, que siempre, Padre, nos hagas conscientes de vivir una vida agradecida hacia ti, Señor. Padre, que no te veamos como un compromiso, Señor, sino que te veamos, Señor, Padre, con ese agradecimiento, Padre, que brote de lo más profundo de nuestro ser. Te damos gracias, Señor, Padre, porque sin merecerlo, Padre, lo hiciste por mí. Y lo hiciste por cada uno de aquellos que creen en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano. Hermano, antes de que sucediera lo de la resurrección, un par de capítulos antes en los evangelios, y lo puede ver en el evangelio de Juan. No lo vamos a leer, pero simplemente les quiero mencionar un poquito. Cuando Jesús llegó al pueblo y entró montado en un pollino, en un burrito. Hermanos, es algo totalmente diferente a lo que estamos viendo o a lo que vieron en la escena de la crucifixión los discípulos. Cuando Jesús llegó, entró a la ciudad, dice que entraban gritando Hosana, Hosana, y le tendían palmas. Y gritaban Hosana, Hosana al rey, al hijo de David. Pero hermano, la escena que vieron los discípulos fue totalmente distinta a lo que ellos vivieron por 3 años con Jesús. Ellos caminaron por 3 años con Jesús y ellos vieron obrar al maestro, ellos vieron hacer milagros, lo vieron realizar milagros. Ayer el hermano José hablaba de los milagros en la reunión que tuvimos aquí de oración, los varones. Y él le pedía al Señor que anhela ver milagros del Señor. Pero estos discípulos caminaron con Jesús por más de 3 años. Estuvieron cerca de Él. Hubo mujeres que siguieron a Jesús. Pero ellos esperaban un final totalmente diferente a lo que se estaba viendo, a lo que estaban viendo sus ojos. Ellos nunca esperaron, aunque Jesús les mencionó muchas veces, si usted lee los evangelios, usted va a escuchar que Jesús les mencionó muchas veces que Él iba a ser traicionado, que iba a ser juzgado, que iba a ser culpado por los fariseos, por los principales sacerdotes de la ciudad. Y aunque Jesús se lo repitió varias veces, ellos nunca captaron el mensaje. Ellos nunca pudieron entender
cómo aquel que decía que el Padre y yo somos uno, le puede suceder esto. Cómo aquel que ponía las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban, podía llegar a sufrir lo que él decía. No lo podían comprender. Como aquel que decía que solamente bastaba con que él mencionara y le dijera al Padre, y el Padre enviaba una legión de ángeles para derribar a todos sus enemigos. Ellos no podían comprender cómo aquel que decía ser igual a Dios, que decía ser Dios, estaba muriendo en una cruz crucificado. Ellos no lo podían entender. Por eso cuando llegó el tiempo de crucificar al Maestro, lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Y usted se puede explicar por qué. Cuando vieron lo que le estaba sucediendo a Jesús, ellos no querían que le sucediera lo mismo. Usted se imagina haber seguido a Jesús haciendo milagros, haciendo prodigios, tumbando las mesas en la sinagoga, molesto por lo que estaban haciendo en la casa del Padre, la casa de Dios, la casa de oración, que se debería llamar casa de oración, no de negocio. Hermanos, hay muchas casas el día de hoy. Hay muchas casas que están llenas haciendo negocio. No son casas de oración. Por eso el Señor se molestó ese día. Pero el papel que tenemos aquí es muy dramático a comparación de lo que los discípulos esperaban. ¿Por qué razón? Porque ellos nunca asimilaron en su entendimiento humano que el Señor iba a padecer todo lo que padeció. Aquí vemos una historia totalmente distinta a la que ellos palparon. Ellos no lograron entender por qué su Maestro estaba siendo crucificado en una cruz, aunque se lo repitió varias veces. Hermano, si usted hubiera estado ahí, ¿qué hubiera hecho? 3 años los discípulos anduvieron con Jesús, son más de 3 años, y no podían entender lo que le estaba pasando a su Maestro. Pero hermano, este glorioso día, me gustó como lo leyó la hermana María, porque el año pasado compartí de Lucas. ¿Se acuerdan que compartí de Lucas? Porque dice que creyeron cuando vieron que los lienzos estaban allí y que el sudario estaba enrollado aparte. Ellos creyeron y recordaron todo lo que el Señor les había dicho. Amén. Aquí la historia cambió para los discípulos, aquellos discípulos acobardados que fueron y se escondieron, tal vez para no sufrir lo mismo que sufrió el Señor. Ahora creyeron en que lo que Él había dicho era verdad. Amén. Creyeron en que Él se había levantado de la tumba, que Él ya no estaba muerto, que Él ya no estaba atado a una cruz, o que Él no estaba ya allí en ese cementerio. Él estaba vivo, ellos reconocieron que estaba vivo. Hermano, y si usted y yo estamos aquí es porque usted y yo tenemos que estar seguros de que Él vive, de que Él no está muerto, de que Él venció la muerte. Y fíjese qué lindo, porque el cambio fue tan dramático en los discípulos que de estar todos temerosos, escondidos, ahora el poder, el mismo poder que activó la resurrección de Jesús, le estaba dando el poder a ellos para salir y proclamar que Cristo vive. Que Cristo vive. Y es el mismo poder, hermano, es el mismo poder que obró en los discípulos, obra en usted y en mí. Amén. Si usted realmente ha creído en Jesucristo, así como creyeron los discípulos de que Dios le levantó de entre los muertos, usted tiene el mismo poder. Amén. El mismo poder del Espíritu Santo obra en su vida. Ayer estábamos hablando de eso. Le digo, ¿sabe qué falta para que el Señor vuelva a hacer prodigios, vuelva a hacer milagros? Falta que todos creamos. El hermano Rafael decía, amén, falta fe. Amén. Falta que estemos unánimes. Amén. Hermano, cuando el poder llegó a los discípulos, eran 120 en el aposento alto. Dice la palabra
que estaban 120 unánimes. Hermano, quiere decir que ahí el hermano Miguel, como mi hermanita Maribel, todos estaban en el mismo sentir. Amén. Con la misma expectativa. Todos creían lo mismo, todos estaban seguros de que el maestro estaba vivo. Amén. Que había resucitado y que la promesa que les había hecho del Espíritu Santo llegaría a ellos. Pero hermano, ayer yo les decía en la reunión, les digo, hermano, ayer tomó un giro distinto. Y déjenme que lo comente. Pero es algo similar. Porque le digo, mire, ayer tomó un rumbo distinto donde el hermano Alberto compartió una escritura. Después el hermano José quiso compartir otra escritura. Y tomó un rumbo distinto de como lo hacemos normalmente. Pero aún así le dimos libertad. Y ambos compartieron. Pero le digo, ¿sabe qué, hermano? Mire, en aquel tiempo dice que estaban todos unánimes. Le dije, ahorita como ya tomamos un rumbo distinto, alguno a lo mejor ya está rascándose la cabeza y dice, ¿a qué horas van a parar estos? ¿Qué nos supone que venimos a orar? Pero estaban compartiendo la palabra de Dios. Amén. Algo que el Señor puso en su corazón. Ahora, otro tal vez he dicho, bueno, ¿y por qué tienen que estar hablando? Alguno a lo mejor tuvo ganas de decirme, pastor, ¿no vamos a orar? Pero ¿sabe qué? Cuando estemos todos unánimes, como estaban los discípulos, como estaban los 120 en el aposento alto, usted y yo va a poder ver los milagros, va a poder mirar la gloria de Dios. Amén. Si usted no llega a ese nivel, déselo fuerte al Señor. Si usted no llega a estar unánime, hermano, a veces venimos, hoy vamos a ir ¿cuántos van a ir al parque? Amén. Hermano, tenemos que estar unánimes. Así es. Tenemos que estar en el mismo sentir. Pero si usted no está en el mismo sentir, quiere decir que todavía no ha creído en aquel que murió por usted. Amén. Tal vez usted no ha creído porque el que cree de corazón, dice la palabra de Dios, que si crees en tu corazón y lo confiesas con tus labios, serás salvo. En el momento que tú eres salvo, déjame decirte que el poder del Espíritu Santo viene a tu vida. Amén. Comienzas a hacer cosas que antes no hacías. Comienzas a tener un hambre de hablar de aquel que te salvó. Amén. Comienzas a querer, comienza una inquietud dentro de ti porque todo mundo sepa, ¿verdad, Natanael? Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Comienza un hambre, pero no solamente de saciarte tú, sino un hambre porque los demás conozcan del Señor. Amén. Hazlo fuerte al Señor. Hermano, cuando tú no has nacido de nuevo, no hay hambre en tu vida. No has creído tal vez, todavía no has creído tal vez de corazón que Jesús se levantó de los muertos y que murió por tus pecados. Porque cuando tú creas de corazón que Jesús fue a la cruz a dar su vida por ti, tu vida va a cambiar. Amén. Amén. Tu vida va a cambiar. Van a hacer un hambre en ti. Vas a querer agradar al Señor y vas a decir, como decía la pastora el otro día, Señor, te estaré dando lo que yo puedo darte. Estaré haciendo todo lo que está en mis manos de hacer por ti. Hermano, no importa cuánto tiempo tengas en el Evangelio. Si no le has creído a Dios, vas a titubear. Hay mucho que ha creído en el Señor y viene a los caminos del Señor y tropieza. Pero hermano, lo único que necesitas es reconocer que la regaste. Amén. Lo único que necesitas reconocer es de que fallaste. Y dice la palabra de Dios que si pecamos, la salvación está ahí. Porque no es en nada de lo que tú hagas o lo que yo pueda hacer. Es en base a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Si tú creíste de todo corazón, tú eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios. Dice la palabra que estamos sellados por el Espíritu Santo. Aleluya. Hazlo fuerte. Hermano,
El que tú estés sellado no quiere decir que no vas a pecar. El que a ti te haya sellado el Espíritu Santo como hijo de Dios no quiere decir que tú no vas a caer, que no vas a tropezar. Así es. Pero depende de qué tanto tú le digas al Señor, ayúdame. Amén. Porque si tú lo quieres hacer en tus fuerzas, no vas a poder. Amén. Vas a caer. ¿Y sabe qué, hermano? Lo triste que a veces caemos y no queremos ni que el Señor nos levante. Amén. Usted, yo no sé si usted ha escuchado, pero en los años, me parece que fue en el 88, por ahí, fue en los 80, descubrieron lo que aparentemente era la tumba del Buda. ¿Cuántos han oído hablar del Buda? Amén. Descubrieron, supuestamente al Buda lo quemaron, lo incineraron. Y encontraron la tumba supuestamente que pertenece a Buda. Y encontraron sus cenizas. Encontraron restos, encontraron un montón de joyas preciosas con las que sepultaron sus cenizas. ¿Y sabe qué pasó con el pueblo budista? Se pusieron llenos de gozo, contentos, porque habían encontrado la tumba de su Buda. Hermano, ¿qué hubiera pasado si hubieran encontrado el cuerpo de Jesús? Si la tumba de Jesús siguieran los restos de Jesús, ¿qué hubiera pasado? ¿Sabe qué? Hubiera sido el día más desagradable, el día más triste para la humanidad. Amén. ¿Sabe por qué? Porque hubiera querido decir que nuestro Redentor no estaba vivo. Amén. Jesucristo es el único que ha resucitado. Jesucristo es el único que se ha levantado de los muertos. Ni Buda ni Mahoma. Aún Mahoma dijo cuando él partió, cuando estaba por partir, dijo: les digo en verdad que no sé la verdad, pero voy a regresar y se las voy a decir. Hermano, no hay otro. Solamente Cristo se ha levantado de los muertos. Solamente Jesús se levantó. Y dice la palabra que está a la diestra del Padre. Hermano, ¿qué está haciendo a la diestra del Padre? Intercediendo por usted y por mí. ¿Por qué usted y yo cuando nos tropezamos, podemos venir confiadamente al Padre? Porque tenemos un abogado que se llama Cristo, Aleluya. que está intercediendo día y noche por usted y por mí. Está intercediendo aún por los que no han querido aceptarlo. Amén. Entonces, ¿tiene la confianza de que su salvación no está en fuego? Hermano, yo le voy a decir una cosa. Hay mucha gente que no ha sido salva, pero cree que es salva. Cuando usted nace de nuevo, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que dice el pastor, usted es una nueva criatura. Amén. Hay algo nuevo dentro de usted que se llama, que está activando lo que hay dentro de su corazón, que se llama el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Corintios que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Ahora dice, qué lindo. Cuando usted comienza a hacer el trabajo de Dios, surge un anhelo en su interior. Dice la palabra de Dios que de nuestro interior brotarían ríos como de agua viva que salte para vida eterna. Cuando usted realmente ha nacido de nuevo, de usted va a brotar un hambre, una pasión por servir al Señor, así como en los discípulos. Amén. Hermano, Jesús cuando Él partió, usted lo puede leer en Hechos 1. No vamos a ir allá. Usted lo puede leer en Hechos. Además, vamos a Hechos 1. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 1. Fíjese lo que dice el verso 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino? El reino ya se había acercado a ellos.
el reino de Israel en este tiempo y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos ni los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga usted, y hasta en Oxnard. Hasta en Oxnard les seremos testigos. Hermano, qué privilegio, porque ese poder que activó a los discípulos de Jesús es el mismo poder que lo tiene que activar a usted. Amén. Es el mismo poder que me tiene que activar a mí para decir: Señor, aquí está tu siervo, usa mi vida. Pero si usted no ha nacido de nuevo, no le ha dado la oportunidad, no ha creído totalmente en que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús se levantó de los muertos, sabe que usted no va a nacer de nuevo. Y usted va a andar fluctuando, va a ser inconstante. O yo no sé a dónde se fueron muchos de los que deberían de estar aquí. Yo pienso que nos están preparando el lugar en el parque. Yo creo que es una surprise. Cuando lleguemos allá va a decir: surprise. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Hermano, cuando brote esa hambre en su interior, su anhelo va a ser estar aquí. Amén. Por eso los discípulos, cuando fueron investidos de poder, ellos pudieron hacer el trabajo para el cual los llamó el Señor. No les importó hasta perder su propia vida, porque cada uno de ellos, con excepción de Juan, que el Señor le mostró Apocalipsis, le reveló Apocalipsis, todos con excepción de Juan perdieron su vida, y de una forma sangrienta, violenta. Hermano, usted y yo tenemos el privilegio de poder ir, y lo único que recibimos es un cerrón de puerta. Pero usted ya mide la puerta para que no le peguen la nariz, ¿verdad? Amén. Pero hermano, tenemos el privilegio que no tuvieron ellos. A nosotros no nos ha costado el Evangelio, pero hubo mucha gente, muchos hermanos en Cristo que pagaron el precio para que este Evangelio pudiera llegar a sus manos y a las mías. Amén. Amén. Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta: ¿realmente valoras lo que hizo Jesús en la cruz por ti? Amén. ¿Realmente estás agradecido con lo que hizo el Señor? Amén. Porque déjame te digo, de lo contrario, lo único que eres un fanático de Jesús. El Señor quiere siervos. Amén. Lo estaba comentando mi esposa el otro día. El Señor quiere siervos, no quiere fanáticos. Un fanático, ¿cuántos conocen fanáticos del juego? Le va bien a su equipo y arriba las Chivas. Y le va mal y dice: yo ya no soy Chiva. No, ahora ¿quién vas? Cruz Azul. Eso es un fanático. Pero alguien que ama al Señor, alguien que de verdad ha creído en que se levantó de la tumba y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, ese es un siervo. Amén. Ese es un hijo de Dios, Amén. no es un fanático. Y los hijos de Dios hacen la voluntad de papá. Hacen la voluntad del Señor. Hermano, ¿a qué fue el Señor Jesús? Él dijo que iba a preparar un lugar para ellos. En Apocalipsis 22, lo voy a leer poquito. Apocalipsis 22. Déjame ver si lo encuentro aquí. Dice el 12: he aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su Obra. ¿Qué está haciendo para el Señor?
¿Qué está haciendo para el Señor? Dice el 14, bienaventurados los que laven sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Estás obrando? ¿Estás trabajando para la obra de Dios? ¿Estás poniendo todo lo que esté de tu parte para agradar a aquel que dio su vida por ti? Hermano, yo se los he dicho muchas veces, no ponga tu mirada en el hombre. Amén. No trates de agradar al hombre. Amén. Trata de agradar a Dios. Amén. ¿Y cómo vas a agradar a Dios? Con tu servicio, Así es. con tu obediencia, con tu fidelidad. Amén. Amén. Dice lo que dice el verso 8. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén. Hermano, un día vamos a estar en la presencia de Dios sirviéndole al Señor. Amén. Sirviéndole. Y dice que estábamos leyendo que vamos a tener una recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho para Él. Amén. ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Con qué actitud lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo de corazón? Amén. ¿Estás haciendo lo que estás haciendo para el Señor de corazón? Amén. ¿Estás valorando lo que hizo Jesús en la cruz? Hermano, Jesús fue a la cruz de corazón, porque su boca dice que no se abrió. Y cuando se abrió fue para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es. Hermano, este día es para que exaltemos el nombre del Señor. Amén. Es para que le demos toda la gloria y la honra que solamente Él se merece. No es para otra cosa. Cada que venimos aquí es para honrar y darle gloria al nombre de nuestro Dios, Amén. a nuestro amado Jesucristo, que murió por nosotros. A nadie más. Vamos a ir al parque, vamos a convivir, vamos a agarrar la guitarra. A lo mejor por ahí el hermano de él también va a ir, nos va a acompañar, porque sabe tocar muy bonito la guitarra. Gloria a Dios. Pero vamos a ir a celebrar que Cristo vive en nosotros, que Cristo no está muerto. Hácelo fuerte al Señor, porque Él no está en una tumba, Él no está colgado en una cruz como muchos lugares lo tienen. Así es. Él venció la muerte Así es. y la venció por ti. Y dice que sí, en ese lugar que va a preparar, en esas moradas, Él dice que Él quiere que donde Él esté, también nosotros estemos. Aleluya. ¿Se imagina usted vivir una eternidad sirviéndole al Señor en la casa del Señor, con un cuerpo glorificado como el del Señor? Aleluya. Hermano, yo pienso que si usted realmente valora y atesora lo que hizo Jesús por usted, usted anhela estar allá. Amén. Amén. Hermano, estamos viviendo en un mundo donde hay violencia, donde hay odio, donde hay maldad. Hermano, este mundo cada vez se aleja más de Dios. Amén. Amén. Y usted y yo que estamos cerquita de Dios, ¿qué hacemos? Es tiempo de que nos levantemos. Yo le decía a los varones ayer, y lo decía el hermano José, lo decíamos cada uno. Es tiempo de que nos levantemos Amén. como aquellos discípulos, que estemos unánimes. Sí, así es. Hermano, pero si usted anda por allá, por la colonia, y yo ando allá por ¿cómo se llama la plaza del río allá nueva? Ajá. River Park. Collection. Por la Collection, yo ando allá por la Collection, y ustedes andan acá por la colonia, donde está la necesidad. Hermano, ¿cree que va a hacer algo el Señor? No. Tenemos que caminar juntos. Amén. Amén. Tenemos que tener la misma visión. Amén. ¿Se acuerdan? Que la visión que Dios puso en esta casa, tenemos que tomarla junto con los pastores y Amén. correr con la visión Amén. juntos, hasta que Dios ponga otra visión.
¿Sabe por qué? Porque de aquí puede levantar otro ministerio. Así es. De aquí pueden salir otros pastores, evangelistas, maestros. Así es. Y tenemos que apoyar la visión también que Dios ponga en su corazón. Amén. Pero si no la apoyamos, hermano, póngase de pie. Si se sabe esta alabanza, cántela con... Gloria a Dios. Le pedí a Valerie que la pusiera ahí. Valerie, súbela ahí, mija, por favor. Y si se la sabe esta alabanza, cántela. Porque la gloria y la honra solamente le pertenece al único que es digno. Amén. Amén. Al único que merece toda nuestra alabanza. Señor. Gracias. Apaga las luces, dejen nada más las dos que tienen el puntito, hermano Cristian, por favor. ¿Duele, mami? Lo que Dios por mí ha hecho y que sin merecer dio su sangre carmesí y las voces un millón de expresará mi gratitud, todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Se la sabe, cante.